Cuando llego a un domicilio y siento que puedo hacer cosas, que puedo ayudar, pues ya para mí eso me quita el cansancio y me quita todo lo que pueda tener. Lo que más a mí me duele es cuando los abuelos viven solos, cuando están solos por circunstancias, tienen que estar solos todo el día. Bueno, las familiares trabajan y los hijos, pues, hay algunos que ni siquiera tienen hijos que los puedan cuidar. Entonces, pues ahí estamos nosotras. Pero claro, llegas allí, tienes solo una hora para ayudarle a levantar, porque claro, llega un punto que tienen muy poca movilidad o ninguna. Entonces tienes que pues ayudarle a levantar, asearle, bañarles, que desayunen, que coman, que claro, como van siempre todo tan lento, pobres, pues, y es un poco, sí, traumático también porque queremos hacer más, pero realmente el tiempo que tenemos no podemos. Al final per això també és com un equilibri complicat, no? Perquè hem de vetllar una mica doncs, per proporcionar serveis amb què la gent gran pugui desenvolupar-se, no? I viure dignament als últims anys, no? A les persones que tenen mobilitat molt reduïda o que tenen una demència o que tenen una malaltia crònica, un espai on poder-se quedar, però també és molt important aquest servei d'atenció domiciliària perquè al final hi ha persones que no volen marxar de casa seva perquè estan a gust. Sus casas muchas veces, aunque ellos quieran estar ahí, porque cuenta que ahí están todos sus recuerdos, está todo, su vida, se les convierte en una cárcel. Des d'Esquerra Republicana apostem per la construcció d'una residència pública per la gent gran, que actualment està perpètua, no n'hi ha cap de pública, i és una residència una miqueta diferent a les que estem acostumades, no? Que són més de caràcter sanitari. Nosaltres ens imaginem una residència que pugui funcionar com a centre de dia durant el dia, on la gent amb mobilitat pugui fer activitats específiques molt diferenciades, on hi hagi un intercanvi generacional, que hi puguin venir infants de les escoles o adolescents, no? I també vetllar per aquesta importància, no? De la gent gran i intercanviar coneixements, i a la vegada que els usuaris que realment ho necessitin s'hi puguin quedar, no? I fins i tot aquests usuaris que tenen diagnòstics més complexes, com són, per exemple, un Alzheimer o una demència, tinguin activitats específiques adreçades només a ells, no? Que haya una residencia así en Santa Perpetua, o sea, eso sería genial. Pero que sea aquí en Santa Perpetua, que ellos no sientan que se están yendo de su pueblo, que se están yendo, ¿sabes? Ya es duro que lo saquen de su casa, imagínate que lo saquen de su pueblo. Se necesita mucha ayuda. Y eso que acaba de decir de que haya una residencia aquí en el pueblo que a la vez actúe como centro de día, eso sería genial. Eso sería una gran ayuda para Santa Perpetua, la verdad. Moltíssimes gràcies, Andrea. Gracias a ustedes, gracias a ti por darnos voz y por poder expresar lo que sentimos.